Hola, buenas tardes, un gusto tenerlos de nuevo por acá. Para quienes no me conocen, soy Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia dedicado al derecho del trabajo. La videoconferencia de hoy ha sido organizada gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Prosapiencia Consulting y Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de pasar a la presentación del tema de hoy, queremos indicar lo siguiente. Mañana cierran las inscripciones para el Seminario Virtual Internacional de Derecho del Trabajo comparado sobre futuro de derecho del trabajo, que inicia este próximo sábado 15 de agosto. Igualmente, están abiertas las inscripciones y el lapso de solicitud de becas para el Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo sobre Derecho Colectivo del Trabajo, que inicia el 30 de agosto de este año. Para mayor información, los invitamos a que ingresen a nuestro sitio web www.universitasfundacion.com. También pueden solicitar información a través de nuestras redes sociales que invitamos a seguir. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn e Instagram como @universitasf y en Twitter como @universitasf-piso. Bueno, el tema del día de hoy, tal cual como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales y mensajes de WhatsApp, es el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales caso Venezuela. ¿Cuál es el alcance de la videoconferencia de la disertación que tendremos el día de hoy? Bueno, tocar los aspectos relevantes que afectan la relación empleador-trabajador que deben ser tomados en cuenta en periodos de cuarentena y de dificultades económicas y mencionar algunas sugerencias de acciones a tomar orientadas al sostenimiento de la buena salud laboral en la organización. Nuestro disertante es el profesor venezolano Juan Isaac Canelón Cárdenas, quien es licenciado en Relaciones Industriales, especialista en Relaciones Laborales y Contratación Colectiva, docente universitario en todos los subprocesos de recursos humanos, especialista en mediación y manejo de conflictos. Es conferencista en su área de especialidad con 42 años de experiencia en empresas de manufactura y de servicios del sector privado. Actualmente es director general de JC Consultorías. Antes de dar paso a la exposición de hoy y de agradecer, por supuesto, infinitamente al profesor Juan Canelón de haber aceptado nuestra invitación, paso a indicar las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Por favor, mantenga sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en esta aula virtual de Zoom o a través del chat o sección comentarios para quienes están viendo la transmisión a través de YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso a un mayor número de intervenciones o preguntas, agradecemos por favor que hagan una intervención o pregunta por participante. Y al formular su pregunta, no olvide por favor escribir su nombre y país donde se encuentra. Sean nuevamente todos bienvenidos a este espacio. Muchas gracias al profesor Juan Canelón y bueno, ya es suyo el micrófono. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias por la invitación a Universitas, Fundación Universitas, a la Cámara de Comercio, a los organismos que tuvieron la deferencia pues, en invitarnos a este evento. Trataremos en la mayor medida posible de satisfacer pues, las necesidades o las inquietudes que puedan tener en esta materia que en este momento está bastante en boga, está bastante pronunciada y se está manejando en Venezuela, yo diría que en todos los países con la misma intensidad. Yo quería hacer una observación en relación a que, si bien es cierto que vamos a hablar del caso de Venezuela,
los demás países que tengan legislaciones en donde, por supuesto, aparezca, y creo que son bastantes, si no todos, la figura de la suspensión de la relación de trabajo, del contrato de trabajo, pues seguramente van a tener la oportunidad de aplicar y de interactuar con este tipo de conversación que vamos a tener hoy, porque los efectos son los mismos. El tema que tiene que ver con esto, por supuesto, está matizado, y hablamos del caso Venezuela, está matizado por el tema de la inflación, que impacta muchísimo en lo que es la relación entre el empleador y el trabajador, y que por eso condiciona la situación relacionada con la vida del trabajador en su entidad de trabajo, en su casa, en su ciudad, en su vida normal, en su vida cotidiana. Y por eso no quisimos aislar el tema solamente hablando de la cuarentena, de los efectos de la cuarentena por el COVID, sino que también quisimos implementar o incluir el tema que está relacionado con la hiperinflación, para dar algunas recomendaciones que coinciden en este fenómeno que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Pues van 5 meses, desde marzo se declaró la cuarentena en Venezuela a nivel de todo el país por el tema de la pandemia del COVID-19, y esa cuarentena inmediatamente impactó en las relaciones laborales, puesto que suspende se aplica, aparece, mejor dicho, la figura de la suspensión del contrato de trabajo, de los efectos del contrato de trabajo, que es el vínculo que une, que vincula, que compromete al patrono y al trabajador en la relación de trabajo. Para ello vamos a aclarar algunos conceptos que vamos a manejar en adelante, de manera que sepamos muy bien a qué nos estamos refiriendo en cada caso. Cuando nos refiramos a relaciones de trabajo, nos vamos a referir al tiempo de servicio del trabajador, es decir, a ese tiempo que va desde que comienza a trabajar, producto de que se celebró un contrato de trabajo, hasta que se termina el contrato de trabajo, o hasta que empieza el proceso de la suspensión, en el caso de que se dé el proceso de suspensión, el periodo de suspensión. Cuando hablamos de relaciones laborales, nos vamos a referir a esas condiciones que existen normadas en la ley y que tienen que respetar tanto trabajadores como empleadores, y que son las que regulan la relación existente en la labor, en el trabajo, entre el patrono y el trabajador. Y el contrato de trabajo, que es la figura que define las condiciones en las cuales se debe prestar el servicio y en las condiciones en que el patrono va a recibir el servicio por parte del trabajador. De manera que vamos a tener 3 conceptos que vamos a manejar: contrato de trabajo, relaciones de trabajo y relaciones laborales. En el caso de la cuarentena del COVID-19, que genera automáticamente una medida cuarentenaria por parte del país, del Estado venezolano, de los organismos oficiales, desde marzo se está procesando esta figura, y esta figura consiste en lo siguiente. La suspensión de la cuarentena implica la suspensión de la relación de trabajo por supuesto, de las relaciones laborales y los efectos del contrato de trabajo, de manera que en el momento que se declara la cuarentena, para aquellos trabajadores que están suspendidos porque no están obligados a trabajar durante la cuarentena por las razones que esgrima el Estado, están bajo la figura de la suspensión de la relación de trabajo, de manera que no están obligados ni a prestar el servicio, ni el patrono, pues, a pagar el servicio, porque no hay una prestación de servicio. De manera que no hay aparición ni del salario, porque no hay prestación del servicio, y por parte del trabajador, ni el trabajador está obligado, pues, a prestar el servicio en las condiciones que se acordó. Entonces la pregunta es, ¿en qué situación queda el trabajador si no está obligado a prestar el servicio y el patrono no le paga porque no hay la labor que se debe prestar?
Esa es una de las cosas que vamos a definir en esta conversación. En ese momento de la cuarentena, por el hecho de que aparezca la suspensión, entonces lo que vamos a hacer es estudiar qué es la suspensión, cómo opera la suspensión, qué es la suspensión y qué debemos hacer al final, qué debemos hacer para que la situación no se torne conflictiva y la salud de la organización, la salud de la empresa y de las relaciones laborales, pues se mantenga en buen estado. Ese es un poco el tema que vamos a tocar hoy. El contrato de trabajo, como ya dijimos, es la figura que obliga al trabajador a prestar el servicio en unas condiciones determinadas acordadas por el patrono y el patrono a pagar un salario por ese servicio que recibe del trabajador. Esa vinculación jurídica que une al trabajador con el empleador genera automáticamente unos efectos. Esos efectos son la prestación del servicio y el pago del salario. Pero resulta que aparece en procesos de cuarentena, como estamos hablando, la figura de la suspensión, en donde no hay la obligación de prestar el servicio de verdad por parte del trabajador, ni de pagar el salario por parte del patrono. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre cuando hay situaciones en donde el legislador o quien determina que hay suspensión decide no es conveniente que se preste el servicio. Y es el proceso del COVID-19. En el COVID-19 no se puede prestar el servicio por razones de carácter higiénico, por razones de carácter de salud, y entonces se suspenden las actividades en la mayoría de las empresas. Pero hay empresas que sí están obligadas o que sí están autorizadas para trabajar, y como están autorizadas hay trabajadores que necesariamente sí van a tener que prestar el servicio porque esa empresa no está bajo la figura de la suspensión. Ellos están exceptuados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber dos tipos de trabajadores. Los trabajadores que prestan servicio en aquellas empresas que están suspendidas porque su servicio no es esencial, y los trabajadores que prestan servicio en empresas en donde el servicio sí es esencial para la vida normal, entiéndase servicios públicos, empresas de salud, farmacias, alimentos, etcétera. De manera que esas empresas están exceptuadas en la aplicación de la cuarentena y se le hacen ciertas observaciones de la prestación del servicio. Entonces, los trabajadores que no están obligados a trabajar y los que sí están obligados van a estar en situaciones de carácter distinto, eso también lo vamos a ver. La cuarentena, producto de la aplicación de las disposiciones de carácter gubernamental, la cuarentena necesariamente modifica las condiciones de trabajo en muchos de los casos. Nos podemos ver que los horarios de trabajo que normalmente son de 8 horas, en este momento se han reducido a horarios de 6 horas. La jornada laboral, los horarios se modifican dependiendo de las necesidades que haya. Por ejemplo, el sector bancario normalmente cuando está suspendido, cuando hay proceso de cuarentena radical, eh, eh, el horario es de 4 horas, 5 horas, de manera que se reduce mucho la jornada laboral, producto que los horarios se restringen. También las condiciones físicas en relación a la prestación del servicio físico en el trabajo con implementos de seguridad que antes no se existían, tapabocas, mascarillas, etcétera. Y también las tipologías de prestación de servicio, como es la aparición del trabajo, del teletrabajo, que es la prestación del trabajo en la casa. Que si bien es cierto, es un trabajo remunerado y es un trabajo perfectamente entendible, que es el mismo trabajo que el trabajador, y valga la redundancia, presta en su entidad de trabajo. Ahora prestar en la casa, pues esa modalidad empieza a tomar fuerza. Anteriormente era muy poco visible, ahora la vamos a ver en muchos casos como este. Entonces decíamos que la cuarentena obliga a que en la medida de la suspensión aparezca. ¿Y qué es la suspensión? La suspensión no es más que una interrupción
de los efectos del contrato de trabajo, una interrupción de carácter temporal de los efectos del contrato de trabajo. Es decir, si los efectos del contrato de trabajo son la prestación del servicio por parte del trabajador y el pago del salario y el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del patrono, todo eso, casi todo eso queda suspendido por efectos de que hay suspensión y la suspensión está motivada por la cuarentena. Eso tenemos que tenerlo claro para ver qué tratamiento le vamos a dar en algunos trabajadores, los que prestan servicio y los que no están prestando el servicio en razón de las obligaciones que establezcan los decretos. En Venezuela hay esas dos modalidades, que es la modalidad mixta. Hay empresas que están autorizadas a trabajar temporalmente con cuarentenas, medianas cuarentenas, otras que no están obligadas por cuarentena radical y otras que sí están prácticamente autorizadas a trabajar, porque ya dijimos, prestan o tienen servicios o productos de carácter esencial para la salud. En relación a todo esto, hablando de la suspensión, la figura de la suspensión existe en la ley desde que se creó la ley, pero la cuarentena la podemos observar, la podemos asimilar, o la podemos identificar en uno de los incisos de la ley cuando nos habla de causas de fuerza mayor, porque habla habla de situaciones de suspensión en situaciones de accidente de trabajo, en situaciones de servicio de prestación de servicio militar obligatorio, en las situaciones de reposo pre y postnatal por parte de la trabajadora, en las situaciones de reposo por maternidad por parte del trabajador hombre, en las situaciones de licencias o de permisos acordados entre patrono y trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios casos, pero lo que nos ocupa, que está relacionado con casos de fuerza mayor, es el que está relacionado con la cuarentena y nuestra ley establece un límite máximo de 60 días. Suponemos que el legislador, que el Estado, que está estableciendo los periodos de cuarentena entre 30 días y 60 días, se está basando en esta reglamentación para apoyarse en la figura de la suspensión de tal manera que se rija por las condiciones establecidas en la ley. De manera que por ahí es que tenemos que apuntar. En ese sentido, la cuarentena, producto de fuerza mayor por el impacto del COVID-19 en lo que es el riesgo a la salud del trabajador, pues ya dijimos, divide prácticamente a los trabajadores en dos tipos de trabajadores, o en dos categorías de trabajadores, los que elaboran y los que no elaboran. Entonces vamos a ver qué debemos hacer o qué recomendamos hacer para los trabajadores que no tanto los que están laborando, pues siguen en sus condiciones de trabajo relacionadas con el contrato de trabajo que suscribieron, siguen igualito, es decir, siguen percibiendo sus salarios, sus beneficios. Es posible que el contrato, que la relación de trabajo, que las condiciones de trabajo, perdón, se hayan cambiado en el sentido de que ya no son las 8 horas de prestación de servicios, sino 6. Pero bueno, ahí intervendrán los acuerdos entre patrono y trabajador para ver cómo mantienen o cómo condicionan los elementos integrantes de ese contrato de trabajo, como el salario y los otros componentes de la relación de trabajo, de manera que no salga el trabajador perjudicado, porque también tenemos que entender por el tema de la responsabilidad social que el trabajador no tiene la culpa de lo que está pasando, tampoco la tiene el patrón. Entonces aquí lo recomendable es llegar a acuerdos de manera oportuna, no esperar que se creen los conflictos, pero ya vamos a hablar más adelante de esas cosas, ¿no? Decíamos que en el momento que se crea la cuarentena, se crean entonces dos categorías de trabajadores. Los que están obligados a trabajar, que esos tienen que trabajar en las condiciones que están previstas, por supuesto, con las condiciones físicas y de bioseguridad que deben cumplirse, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen que prestarlo el servicio en su casa, en su domicilio,
porque están prestando servicio en condiciones mucho más saludables, mucho más sanas, mucho menos riesgo, ¿verdad? ¿Qué debe hacerse en esos casos? Y muchos de ellos, los que trabajan con público, directamente al público, eh, que tiene que ir a su centro de trabajo y que tiene que trasladarse en transporte, que tiene que durar un tiempo determinado en la entidad de trabajo. Ahí tenemos dos variedades en esa categoría. Y la otra categoría que son los trabajadores que están suspendidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Será que si no perciben el salario porque no, la suspensión de la relación de trabajo, del contrato de trabajo, no les permite percibir el salario porque no están prestando el servicio, qué va a ocurrir con su situación? Bueno, la legislación prevé que la seguridad social tome en cuenta estas cosas, pero resulta que todos sabemos cómo es la seguridad social, es precaria, la respuesta no es la más adecuada y tampoco está previsto en la seguridad social el hecho de que por razones de fuerza mayor, es decir, el seguro social, por razones de fuerza mayor, no va a hacerse responsable de los ingresos que deba percibir el trabajador en una situación de suspensión. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en esta conversación. Hicimos un resumen que está relacionado con algunas experiencias que hemos podido recopilar de producto de la experiencia transcurrida en los 6 meses que va de cuarentena y de la experiencia que hemos podido ver durante la vida laboral y de cómo se ha comportado pues, las diferentes figuras que se presentan en estos casos. Y quisimos, y además de eso, con la creatividad de mucha gente que, que ha salido a flote a raíz de un tema tan, si bien es cierto, tan histórico, pero que en este momento tiene aristas tan novedosas como es el tema de la cuarentena, de la suspensión producto de la cuarentena. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Aquí están las recomendaciones y aquí están las sugerencias que nosotros hacemos. En relación a la suspensión, antes de ir a las recomendaciones, es conveniente hacer algunas aclaratorias. En la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela, existen algunos condicionamientos especiales en procesos de suspensión. Es decir, cuando el trabajador está suspendido, tiene unas ciertas y determinadas condiciones que deben mantenerse. Por ejemplo, la antigüedad del trabajador, que antes solamente se le garantizaba la continuidad de la antigüedad durante la suspensión a la trabajadora en reposo pre y postnatal, no, ahora es para todo el mundo. La antigüedad se mantiene, es decir, la prestación social de antigüedad, el tiempo de antigüedad se mantiene. Otra condición es que cuando el patrono provea alimentación y vivienda al trabajador en razón de las condiciones en que se presta el servicio, aunque el trabajador esté suspendido, debe garantizársele esa alimentación y esa vivienda. Lo que el trabajador devengue reciba del empleador por razón en procesos de pendiente de la suspensión, no se considerará para efecto del cálculo de los beneficios o utilidades, producto de que eso no es salario. Todos sabemos que las utilidades que se cancelan al trabajador normalmente al final del año en dos porciones anuales, este es el producto del cálculo de los salarios devengados. En este caso, lo que devenga el trabajador durante los procesos de suspensión no se consideran para efectos de ese cálculo.
la triple prohibición que existe de despedir Mi profesor Juan tuvo algunos inconvenientes técnicos, ya por ahí está conectado nuevamente. Profesor, active su micrófono. Profesor Juan, debe reiniciar audio. Intento, por favor, me ayudan para reiniciarle el audio al profesor, que intento hacerlo, pero no me lo permite. Así tiene bien la imagen, profe, pero necesito reiniciar audio. Ahora ya lo tiene abierto. Adelante, profesor. Ok, continúa. muy bien. Disculpen entonces. Producto un poco de lo que estamos hablando. En cuanto a las vacaciones, al disfrute de las vacaciones, el trabajador que esté de vacaciones en proceso de suspensión, entiéndase proceso de cuarentena, la vacación se suspende por el tiempo que dure el proceso de cuarentena o el proceso de suspensión. El bono de alimentación, producto de la ley de alimentación, se mantiene, no se mantiene, no hay la obligación de pagar el bono de alimentación. Y los trabajadores que trabajan, los que están obligados a trabajar, pues ya dijimos, sí gozan de todos los beneficios que establece su contrato de trabajo. Para efectos de lo que es ya el tratamiento directo, del tratamiento directo de todos los trabajadores estando en suspensión, ¿verdad? Es decir, que no están recibiendo, no están obligados a prestar el servicio, ni el patrón está obligado a plantearle, a pagarle su salario. Ya dijimos entonces que quedan en una situación como de desamparo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver qué medidas podemos nosotros implementar y sugerir para efectos de que eso no suceda, siempre y cuando la empresa esté en condiciones económicas de cumplir con todo esto. Lo primero que nosotros se nos ocurre, y esto lo vamos a hacer, lo proponemos para las empresas que están trabajando, las que pueden trabajar, las que están exceptuadas, que deben trabajar, y las que no lo están haciendo porque no están autorizadas, es mantener siempre a la fuerza laboral informada. O sea, hay que mantener a los trabajadores informados de todo lo que está ocurriendo y de las medidas que se van a tomar, ¿verdad? De manera que sea transparente la relación, que no haya esa situación de duda por parte del trabajador en relación a qué va a ocurrir con mi caso. ¿Será que me voy a quedar en el aire? ¿Voy a quedar en situación de desamparo? No, vamos a ver qué vamos a hacer, por supuesto, previa decisión del patrono, ¿no? Dentro de las posibilidades económicas que tenga. Comunicar todo esto. Los acuerdos, las cosas que se salgan de lo establecido en la ley o en las normas establecidas para efectos de la normalización de la cuarentena o de la suspensión de la relación de trabajo, los acuerdos que no estén contemplados en la ley o en los decretos y que sean producto de acuerdos entre patrones y trabajadores,
lo recomendable es hacerlos por escrito. Siempre háganlos por escrito, de manera que quede claro cuál es el alcance de cada decisión que se tome y que, por supuesto, por ser un acuerdo, ambas partes están de conformidad con lo que ahí se establezca. Con respecto a la nómina, recomendamos cuidar mucho la nómina de sobre todo los trabajadores claves. ¿Quiénes son aquellos trabajadores claves? Los trabajadores que para ese negocio son, yo no creo en trabajadores indispensables, pero sí creo que hay trabajadores, unos muchos más necesarios que otros, producto del tipo de cargo o el tipo de labor que ejecutan. Todos son valiosos, pero por supuesto hay unos que en ciertos y determinados momentos los necesitamos más que otros. Tenemos que cuidar la nómina y para cuidar esa nómina vamos a cuidar a los trabajadores midiéndolos en función de estos dos criterios. Estos dos criterios, anoten, memorícenselos bien, practíquenlos, hagan su ejercicio mental de manera muy consciente y muy racional, en base a todos los criterios, en base a los criterios de competencias de los trabajadores y en base al compromiso de esos trabajadores con ustedes y ustedes con ellos. Me estoy refiriendo a los empleadores, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando hablamos de competencias? Cuando hablamos de competencias me refiero a aquellos trabajadores que vamos a tomar en cuenta, aquellos trabajadores cuyas habilidades, destrezas, experticias, situaciones de carácter personal, como que vivan cerca, como que son trabajadores que demuestran entrega en el trabajo, trabajadores que conocen muy bien la labor, que sus resultados y que sus informes y que todos sus objetivos los logran. Esas son las competencias, esos son los trabajadores competentes, aquellos en donde nosotros siempre confiamos porque sabemos que el resultado siempre va a ser el que nosotros esperamos. Ese es el primer criterio que tenemos que tomar en cuenta. El segundo criterio que sugiero que tomemos en cuenta es el que está relacionado con el compromiso, pero no el compromiso nada más del trabajador con nosotros, en donde nosotros también demostremos compromiso con ellos, ¿verdad? Ese compromiso es el compromiso de entrega, de ese trabajador con respecto a su trabajo, a la empresa, a ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Otra demostración de compromiso es ese récord personal que el trabajador pueda tener, récord limpio, sin faltas, sin retardos, con promociones, con, con, con ascensos, con cuestiones de carácter positivo relacionadas con la parte laboral y el trabajo, ¿verdad? La constancia, el hecho de que el trabajador tenga antigüedad, que haya sido solidario con nosotros, con la empresa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que cuando tengamos que decidir por quién vamos a favorecer en la toma de decisiones, y normalmente para esto los colegas de recursos humanos tenemos herramientas, que son los sistemas de evaluación de desempeño, y sugiero y los exhorto a que desempolven cuando no lo estemos haciendo o que utilicen de manera más seguida este tipo de herramientas que son muy útiles para estos casos. El otro caso, la otra recomendación o sugerencia que tenemos que hacer en este caso necesariamente, y esto tiene que ver con una experiencia que vi hace 3 años en un foro que se organizó acá en Barquisimeto, relacionada también con las herramientas, cuando empezaban a aparecer las, la emigración. La emigración empezó hace como 5 años, pero se agravó mucho más hace 3 años. Y entonces teníamos que ver porque se nos estaban yendo los trabajadores, pero se iban los mejores trabajadores. Entonces empezamos a visualizar, a buscar fórmulas, a ver qué hacíamos para evitar que los trabajadores se nos fuesen de nuestros trabajos. Y no solamente que se iban a otros trabajos, es que se iban del país, muchas veces ni siquiera sin cobrar las prestaciones sociales. Entonces eso nos hizo reflexionar, y cuando digo nos hizo, hablo como empleador y como
como asesor de empleadores, nos hizo reflexionar, inclusive nos hizo cambiar de actitud y nos dimos cuenta que nuestros niveles salariales no eran competitivos. Siguen siendo, siguen siendo sin competencia con los con los de afuera, ¿verdad? Y los que ya se fueron, muchos de ellos no han regresado, ¿verdad? Pero los que pudimos rescatar, les dimos confianza, les mejoramos sus sistemas de compensación, entiéndase sus salarios, sus beneficios, todas sus condiciones de trabajo. Y al ver el trabajador que hubo el esfuerzo, la intención de retenerlo, de mejorarlo, pues ese éxodo disminuyó. También es porque ya se fueron casi todos. Pero yo recomiendo en este caso, para que eso no nos vuelva a ocurrir, monitorear constantemente el mercado de trabajo. No con el exterior, con eso no tenemos vida, pero sí podemos monitorearlo con nuestro entorno industrial, con nuestro entorno de trabajo, con nuestro entorno comercial, con nuestro entorno económico, para saber cómo estamos pagando nosotros, cómo estamos atendiendo a nuestra gente, de manera que no se nos vaya. Cada vez que se nos va un trabajador es como una pérdida que estamos haciendo en esfuerzo, en dinero, en nuestra organización. Recomendamos inclusive que las remuneraciones que se vayan a implementar, ya esto se está implementando de manera muy extensiva. Lo comenzaron las empresas grandes, ya las empresas medianas y pequeñas lo están haciendo. Recomendación que se mantiene y la ratificamos. Eh, Complementar las remuneraciones con otro tipo de ingresos al trabajador que preferiblemente estén relacionados con el sostenimiento básico del trabajador, entiéndase, alimentación y salud, ¿verdad? Medicinas, pagos especiales por medicinas, asignaciones especiales por alimentación y un renglón que se convirtió en un elemento ya no es eventual, sino es obligatorio, que es el transporte. Porque el transporte, a raíz de la cantidad de situaciones que se han presentado, pues ya forma parte de un elemento bien importante para que el trabajador decida o no trabajar con nosotros, o decida o no seguir con nosotros, o decida o no llegar a tiempo o venir al trabajo. Entonces recomendamos que se tenga un salario, ¿verdad? Un salario más una bonificación de alimentación, complementada también con una bonificación de salud para farmacia, etcétera, medicinas, en dinero, que se pague por una vía distinta a como se paga la nómina, y una asignación también que se pague por vía distinta para efectos de carácter de transporte. Inclusive se nos antoja pensar que la composición porcentual pudiera ser un 30% del salario, que es el que afecta a los compromisos laborales, entiéndase utilidades, vacaciones, prestaciones sociales, etcétera, todos los pasivos que establece la ley. Un 50% que esté asociado al tema alimentación como complemento, inclusive pudiera ser complemento del bono de alimentación establecido en el bono que ya existe en la ley, y un 20% para transporte. Eso nos da un 100%. De manera que se haga de esa manera. Siempre y cuando, si se haga, el trabajador lo conozca bien, lo entienda bien y que se haga por escrito. Por supuesto, eso ustedes estarán pensando, sí, pero ¿qué hacemos con las prestaciones sociales? Porque eso nos va a afectar los pasivos laborales posiblemente, y en el caso de un conflicto, eventual conflicto a futuro, puede reclamar, bueno, hay que correr el riesgo. Y la recomendación en este caso es que llevemos en paralelo un cálculo de ese pasivo laboral para saber cuánto nos está impactando en el negocio y cómo la salud económica del negocio pudiera estar afectada por esto. Pero no olvidemos que se lo estamos dando a la gente, que si se quiere es el activo más importante, porque es el activo que nosotros no podemos controlar si se quiere ir, si se quiere quedar o si quiere hacer cualquier cosa. Las máquinas, los productos están ahí, pero la gente puede tomar las decisiones cuando ellos quieran.
La otra recomendación que hemos tomado, y esto lo están haciendo empresas grandes también, consorcios muy grandes, de manera que si lo están haciendo los consorcios económicamente mayoritarios, es perfectamente recomendable para que se aplique en todos los casos, sobre todo por el hecho hiperinflacionario que estamos viviendo en Venezuela, que es acortar los periodos de pago. Ya casi todo el mundo está pagando eh, semanalmente. Ya los salarios no se pagan ni mensual ni quincenal. Esto muchas veces uno lo tomaba como una especie, el trabajador lo tomaba, no, porque es que los obreros son los operarios, son los que cobran semanal. No, no. Ahorita a la gente no le importa eso, porque lo que le interesa es la oportunidad de dónde tener la disponibilidad del circulante, del efectivo, del dinero, para disponer de él de una manera más rápida, ¿no? Inclusive hay países, no sé por qué han reaccionado tan tarde como Argentina. En Argentina entiendo que pagan cada 30 días. Eso en procesos de inflación y en procesos de devaluaciones graves que afectan los precios de los productos, esto afecta mucho el bolsillo del trabajador. Y la otra recomendación que podemos hacer y que tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿qué pasa con el trabajador que está en su casa y que no está obligado a asistir al trabajo porque está amparado bajo la figura de la suspensión, no está prestando el servicio, ¿verdad? No está obligado a ir al trabajo, por lo tanto no tiene que pagar transporte ni nada de eso, pero no remunera nada, no recibe nada porque el patrono no está obligado a pagarle el salario porque no está recibiendo el servicio. Entonces, la recomendación que hacemos ya acudiendo a los principios de responsabilidad social es garantizarle al trabajador una ayuda dentro de las posibilidades económicas de la organización, de la empresa, de la entidad de trabajo, del negocio, ¿verdad? Que pudiera estar relacionada con el equivalente al bono de alimentación. ¿Por qué el salario no? Cuando dijimos salario, bono de alimentación y transporte. Porque no hay salario, porque no hay prestación de servicio. Transporte no, porque no hay movilización para el trabajo. Ah, pero el trabajador tiene que seguir comiendo, tiene que seguir manteniéndose a él y su familia, y lo que él destina para su alimentación, podemos garantizárselo mediante el bono que le estábamos dando. De manera que esa podría ser una una sugerencia bastante válida. Insisto, por escrito, que el trabajador la conozca, conozca el alcance y sepa que en ese caso es. Aquellos trabajadores que están prestando servicios en sus casas, las empresas están eh, autorizadas para trabajar, es decir, están en cuarentena parcial, porque hay trabajadores que están prestando en teletrabajo, también hay que garantizarles una remuneración, su remuneración completa, y no puede ser igual a la que el trabajador que no está obligado a ir, porque sería muy injusto. Por eso es que los principios laborales o la doctrina laboral se basa en unos principios, y en esos principios uno de ellos es la justicia social. Y la justicia social aquí aplicaría es, si el trabajador no está trabajando, pues no puede recibir la misma cantidad de aquel que está trabajando, aunque lo esté haciendo desde su casa, ¿verdad? Y por supuesto el trabajador, el que está prestando servicio en modalidad de teletrabajo, pues tiene que tener también su jornada de trabajo, su horario de trabajo establecido de acuerdo a las normas que ya estaban pautadas anteriormente. Ya dijimos entonces que eso prácticamente hay tres tipos de trabajadores. Son dos en donde en una de las tipologías hay dos variedades. Los que están obligados a trabajar porque la empresa está situada, y de esos hay trabajadores que van a estar presentes físicamente en el sitio de trabajo. Eso no tienen inconveniente, eso cobran todas sus condiciones a pesar de que la jornada se haya reducido. El que está prestando servicio en su casa, en su domicilio, ¿verdad? Y debe recibir también su remuneración. Insisto,
comunicárselo y escribirlo, y aquellos que están suspendidos, que están bajo la figura de la suspensión, en donde los efectos de su contrato de trabajo están suspendidos, garantizarles por lo menos el bono de alimentación. Entonces, más o menos lo que pudimos resumir, no sé si el tiempo nos permitió suficientemente abarcar el tema, y quería pues saber si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Muchas profesor, gracias. por su exposición y por sus recomendaciones. Por favor, le pedimos que deje el micrófono abierto antes de dar Claro. paso. Si ya han llegado algunas preguntas, antes de dar paso a estas preguntas, quiero recordarles que está abierta las inscripciones y el plazo de solicitud de becas para el Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo sobre Derecho Colectivo del Trabajo, que inicia el domingo 30 de agosto. Para mayor información sobre este seminario y nuestros próximos seminarios, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com. Además, los invitamos a que se suscriban al canal de Universitas en YouTube y activen la campanita para que se enteren cada vez que inicie alguna transmisión en vivo de nuestras videoconferencias de acceso gratuito. Asimismo, pueden explorar en el canal y encontrarán más de 250 videoconferencias sobre el área laboral de nuestra sección Jueves de Videoconferencias, sobre materia penal de la Cátedra Jorge Rosell, Derecho Administrativo del Aula Bruber Carías, sobre emprendimiento, economía y temas relacionados con organización empresarial y temas afines de la sección Negocios y Economía. Por otra parte, los invitamos a que se unan al grupo de Telegram Jueves de Videoconferencia para que reciban de primera mano información sobre nuestras videoconferencias. Ya les compartiré por allí el enlace. Bueno, tenemos preguntas realizadas por acá por el chat de Zoom. También tenemos que nos llegan a través de la transmisión en YouTube. Llegan saludos de parte de Manuel Suárez desde Caracas, de Carlos Motamayor desde Maracay, Venezuela. Saludos de parte de Claudia Carolina Godoy, le manda sus saludos un afectuoso saludo al licenciado. Y bueno, tenemos una primera pregunta desde YouTube que la hace Manuel Suárez de Caracas, Venezuela. Indica lo siguiente: profesor, ¿es legal dar vacaciones a trabajadores que lo hacen desde su casa en tiempos de pandemia, o mejor dicho, disfrutan las vacaciones en su casa en tiempos de pandemia? Lo digo en virtud de lo contemplado en la ley sobre suspensión de la relación de trabajo. Adelante, profesor. Si el trabajador labora para una empresa exceptuada, es decir, esas empresas, entiéndase una empresa de servicio público, como por ejemplo las empresas de electricidad, las empresas de agua, las empresas de salud, clínicas, hospitales, las empresas de alimentos, distribución, producción, de ventas de alimentos, comercialización, empresas que están exceptuadas por ser de servicios básicos. Si ese trabajador presta servicios para este tipo de empresas, a pesar de que estamos en situación de pandemia, esos trabajadores no están condicionados por la cuarentena que suspende los efectos del contrato de trabajo. ¿Ok? Si es un trabajador que labora en un bodegón, los bodegones están obligados a trabajar. ¿Están obligados? No, pueden trabajar. No es que están obligados, pueden trabajar, pueden prestar servicio. De manera que, ¿por qué? Porque venden alimentos, ¿verdad? Las carnicerías, etcétera. Ahora, esos trabajadores que laboran para esa empresa, si está de vacaciones, perfectamente las puede tomar. Ahora, un trabajador que labore en una ferretería, que no está obligada, perdón, que no está en situación de autorización para trabajar de manera constante y la empresa está cerrada, ¿verdad? Por supuesto, todos esos trabajos están suspendidos. Si hay una empresa que tiene trabajadores en su casa trabajando en teletrabajo, porque su trabajo lo puede hacer desde allá, entonces ese trabajador está prestando servicio. El que esté prestando servicio no está bajo relación
está bajo relación de dependencia, tu contrato de trabajo está perfectamente en, eh, funcionando y no está en situación de suspensión. De manera que lo que va a determinar aquí la prohibición de las vacaciones es si el trabajo está suspendido o no. ¿Cuándo estará suspendido? Cuando la medida cuarentenaria lo afecte y le impida ir a trabajar. En ese caso no puede tomar las vacaciones. En ese caso no puede tomar las vacaciones. Muchas gracias, profesor. No sé exactamente si el trabajador no lo aclara la persona que pregunta, ¿no? Si, qué tipo de trabajador es y qué empresa es. No, no lo indica, pero bueno, Sí. creo que con su respuesta queda bastante claro el asunto. Una pregunta que hacen desde acá de la sala virtual de Zoom, Miriam Parra, suponemos que desde Venezuela. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En las empresas que se encuentran excepcionadas, ¿hay personal de alto riesgo, por ejemplo, por tercera edad? Este personal debió ser suspendido por motivos de evitarle el contagio por COVID-19 y más aún evitar un foco dentro de la entidad de trabajo. Ahora bien, esta persona se le garantiza o se le debe garantizar todo tipo de remuneración aún y cuando no está prestando el servicio. Adelante, profesor. La cuarentena no hace alusión a la edad ni hace alusión a casos específicos de tipos de cargos, ¿no? Ni de trabajadores, ni de funciones que ejecuten. Hace alusión a las empresas, a qué empresas pueden estar excepcionadas, cuáles no. De manera lo que va a privar ahí es si la empresa está autorizada, está excepcionada y está autorizada a trabajar, cualquier riesgo particular que haya en esa empresa debe manejarse internamente entre el empleador y el trabajador. Por el hecho que haya trabajadores de más exposición a riesgo por razones de edad, por razones de alguna afección física o cosas de esas, ¿no? No sé si es suficiente la... Sí, gracias, profesor. María Fernanda Canelón, escribo desde Sí. Buenos Aires, indica por acá y dice Esa buenas es mi tardes. hija. Saludo para María Fernanda entonces. Quería saber qué aspectos positivos podemos sacar de esta situación para mantenerlos en el futuro en cuanto a las relaciones laborales. ¿Algunas de estas acciones se podrían mantener en el futuro? Adelante, profesor. Caramba, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo no? ¿Me escucha bien allí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Quería saber qué aspectos positivos podemos sacar de esta situación para mantenerlos en el futuro en cuanto a las relaciones laborales. ¿Algunas de estas acciones se podrían mantener en el futuro? Adelante. Sí, yo le voy a decir, esa pregunta me obliga a hacer una reflexión que pensaba hacerla al principio, pero en razón de que el tiempo es un poco reducido, pues no quise extenderme, ¿no? Pero necesariamente vamos a tener que tomarla. Y todo comienza con que el mundo nos cambió a todos. Y nos cambió de una manera muy violenta de hoy para mañana o de ayer para hoy. Nadie esperaba todo esto. Y el hecho de que haya cambiado tanto y que nos cambió a todos implica que tenemos que, ya han pasado 5 meses, prácticamente 6 meses, desde que cambiaron las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de permanencia, las condiciones de acción de la gente. Necesariamente tenemos que aprender. ¿Qué hemos aprendido? Pues nosotros, yo creo que lo positivo que nos está dejando toda esta situación es que primero tenemos que ser más solidarios, más comprometidos, tenemos que ser más humanos. Cuando
Creo que tuvimos un problema con la conexión del profesor. Vamos a esperar ahí se encuentra otra vez. Profesor, intento reiniciar su audio. Ahí. Vuelva, por favor, a marcar el botón de iniciar. Dejar de sí. Por favor, vuelva a marcar el botón de silenciar audio, por favor. Disculpen la interrupción, ya continuamos con las preguntas para el profesor. Ahora sí tiene abierto el audio. Ajá, sí, perfecto. Sí, quité los audífonos. Vamos a trabajar muy bien, directo con... Se escucha perfecto. Ok, yo escucho muy poco, pero sí, espero que sí se escucha bien, ¿no? Perfecto. Se escucha. Bien, entonces le decía que al mundo nos cambió todo. Bueno, tenemos que cambiar nosotros de actitud también. En relación al tema laboral, ¿qué creo yo que debemos hacer? Hasta ahora no sabemos cómo va a cambiar la vida en relación a las protecciones de bioseguridad, ¿verdad? Es muy probable, hasta ahora se dice que es muy probable que permanezcan durante mucho tiempo. Hay una teoría de que van a permanecer todas. ¿Sí me está escuchando? Sí, perfecto, Okay. Profesor, se escucha muy bien. Es posible que permanezcan durante mucho tiempo. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a todo eso. Lamentablemente, pues que el saludo es más lejos, que, que hay condiciones de trabajo o tipologías de trabajo que se van a expandir y se van a establecer y se van a afianzar mucho más, como el teletrabajo, ¿verdad? Esa modalidad de prestación de servicio se había explorado muy poco y hemos visto que es bastante aplicable e inclusive muy creativa por parte de la gente. De manera que todas esas son modalidades o elementos que se van a incorporar en las relaciones de trabajo en adelante. Lo que sí creo es que necesariamente lo que son medidas de higiene y de carácter personal en el trabajo se van a mantener, se van a acentuar. Las empresas van a tener que ser más cuidadosas en este sentido y esos son costos adicionales. Eso es lo que se nos ocurre de principio, a pensar que pudiera estar ocurriendo con eso. Y en relación a lo que es la suspensión de la relación de trabajo, esta es una figura que en procesos de cuarentena se está implementando y se seguirá implementando de la misma manera. Lo que pasa es que las empresas no sabemos hasta dónde van a aguantar, por decirlo de alguna manera, el hecho de tener pocas ventas, pocas operaciones de carácter comercial, porque todo tiene un límite. Eso también hay que ver. Muchísimas gracias, profesor. Por acá llega un comentario, una pregunta en nuestro chat de Zoom. Miriam Gómez, de Barquisimeto, Venezuela, a quien enviamos un saludo, agradecida por la invitación. Me parece muy interesante la videoconferencia en torno a las relaciones laborales en tiempo de COVID-19. José Silva pregunta lo siguiente. La empresa donde laboro no está exceptuada. No hemos laborado desde el inicio de la cuarentena. No hemos tenido ventas, por lo que las condiciones económicas para satisfacer las obligaciones de la convención colectiva están muy precarias y el sindicato nos está exigiendo el cumplimiento de cláusulas como uniformes, plan vacacional, aumento de cesta ticket convencional, que no podemos cumplir. En este caso, ¿estamos incumpliendo? Pregunta. ¿O podemos alegar el efecto de la fuerza mayor en las obligaciones? ¿Y qué pasaría si nos llevan ante
la Inspectoría del Trabajo por incumplimiento del convenio colectivo. ¿Qué defensa podemos alegar? Adelante, profesor. Le escucho muy poco, ¿sabe? Voy a tener que retomar el tema de los audífonos. Tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, ya casi estamos llegando al límite de tiempo y todavía nos quedan varias preguntas. Ya va. Espérate un segundo. ¿Eh? Voy a retomar el tema aquí. Ok. Ok. Muy bien. ¿Ya me escucha? Oh, sí, lo escuchamos perfectamente. Okay, ¿Usted sí. me escucha bien? Sí. Ok. Muy bien. Retomo Sí, entonces, absolutamente. Retomo entonces, leo la pregunta de José Silva. Resúmamela, por favor, resúmamela. Sí, cómo no. Definitivamente se trata de una persona de Venezuela, de un empresario que indica que la empresa donde labora no está exceptuada, no hemos laborado desde el inicio de la cuarentena, no han tenido ventas, por lo que las condiciones económicas para satisfacer la convención colectiva, pues evidentemente están muy precarias y el sindicato está exigiendo que el cumplimiento de cláusulas como uniformes, plan vacacional, aumento de cestatique convencional. Y desde luego en la empresa no se está cumpliendo. Claro, ¿okay? Claro. En este caso, él indica, estaríamos incumpliendo o podemos alegar el efecto de la fuerza mayor en las obligaciones. ¿Y qué pasaría si los llevan a la inspectoría? ¿Qué pudieran alegar como defensa? La empresa no está exceptuada. Eso es lo que indica al principio, que mira, la empresa no está exceptuada. Okay. Y la pregunta la hace el empresario, una persona del sindicato o un trabajador. Aparentemente representa al patrono, aparentemente. Okay. No importa, fíjate, no importa quién represente, no simplemente era para ubicarme, porque el planteamiento es un planteamiento pareciera de un trabajador, ¿no? Pero, sí, ok. En representación del patrono. Sí. Si la empresa no está exceptuada, esa es una empresa que no está obligada, perdón, no está autorizada a trabajar. Es decir, toda su fuerza laboral está en este momento condicionada a lo que establece la cuarentena en proceso de suspensión, ¿verdad? Ese es el inciso, el literal H o I de uno de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es decir, que van del 71 al 75. Creo que es el H o el I, si no me equivoco. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Fuerza mayor. Si están bajo los efectos del proceso de suspensión, la empresa no está obligada, por supuesto, no está operando, no hay ventas, no hay operación, los trabajadores no están obligados a prestar el servicio. Eso es lo que tienen que ver los trabajadores también. De manera que el sindicato no puede exigir cumplimiento de no puede exigir que se está incumpliendo la cláusula, porque los efectos de los contratos de trabajo de esos trabajadores están suspendidos, porque la empresa está exceptuada. Si está exceptuada, están bajo los efectos de la suspensión. Y los efectos de la suspensión son su prohibición de prestar el servicio y prohibición por parte del patrono de pagar el salario. Entonces, no hay ni obligación de prestar el servicio ni de pagar el salario. Por lo tanto, las condiciones establecidas en los contratos de trabajo no existen en ese momento. No hay incumplimiento, no hay obligación de ir a trabajar, no hay obligación de prestar el servicio, no hay obligación de parte del patrono de pagarlo. La gente estará pensando, bueno, pero que eso es leonino, eso es desamparar a la gente, pero el patrono tampoco tiene la culpa. Eso es lo que establece la ley. Eso es lo que establece la ley. Lo que nosotros sugerimos son sugerencias que se pueden aplicar en la medida de las posibilidades económicas. Cuando dijimos, bueno, un trabajador que está suspendido, que no tiene la culpa, el patrón tampoco.
pero acudir a al tema de la responsabilidad social, bueno, por lo menos garantícele una asignación que no es salario, sino una gratificación como bono de alimentación para que tenga por lo menos un ingreso mínimo para subvencionar el tema alimenticio. Pero es que ese no es el caso. Eso es una sugerencia, no es una cuestión de carácter obligatorio. No sé si quedó claro. Bueno, profesora, a propósito de lo último que menciona sobre el bono de alimentación, alguien que se identifica como Libardo Muy Merchán de poquito. Venezuela indica que el límite del bono de alimentación Sí. está en 400.000 bolívares. ¿Qué Sí, beneficios van a tener los trabajadores de recibir sí, sí. ese monto? Sí, bueno, eso es correcto, ¿no? Y el límite, ¿no? Pero ¿a qué se acude ahí? Las entidades públicas son las, en Venezuela, son las primeras que rompieron el esquema de superar eso. Entonces, si las entidades que están dirigidas por los entes gubernamentales son las primeras que lo hicieron, bueno, entonces el sector privado lo puede hacer igual, porque lo que es igual para el equipo A va a ser igual para el equipo B, ¿verdad? De manera que eso se puede hacer, insisto, a riesgo de que a futuro puedan haber reclamaciones, y de hecho las ha habido, sé que las ha habido, reclamaciones a nivel de los organismos administrativos del trabajo, inclusive a nivel de las entidades jurídicas, de reclamación de prestaciones sociales por esos conceptos. Pero algo hay que hacer. Y ya más adelante se resolverán las cosas. Por eso es que insisto, lo importante de aquí es que se informe, lo primero que decíamos, que se informe al trabajador sobre la base de algo transparente, una relación transparente, que también sea por acuerdo y que se haga por escrito, también para que se vea la buena voluntad de ambas partes, de que lo que se quiere es seguir evolucionando, pero sin conflicto. Ese es el tema de eso. No, Muchas los gracias. profesionales de relaciones industriales y recursos humanos, nuestra función es esa, es evitar el conflicto, es mantener la paz laboral para que la organización funcione como una máquina bien aceitada en lo que respecta a lo que es la gente, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto muy gráfico de lo que es eso. Muchas gracias, profesor. Por acá leo rápidamente un comentario que nos llega, que ¿Cómo no? indica muchas felicitaciones, mi estimada colega y amiga doctora Alba Sosa, excelente ponente, Juan Canelón, gran amigo, mucho éxito desde el exilio en Madrid, de parte del doctor profesor Rafael Antonio Ortega Matos. Un gran saludo para el profesor. Gran saludo para el amigo. Y que se acuerde del cáliz. Por acá, rápidamente, profe, para no excedernos tanto de la hora que ya cumplimos de esta sección de jueves de videoconferencia, Ginglis nos escribe: buenas tardes, no me quedó tan claro lo de las vacaciones en cuarentena. Si la empresa da vacaciones en tiempo de pandemia, a pesar de que está autorizada para trabajar, de igual forma existen las condiciones para dar o otorgar vacaciones, ya que el trabajador no puede disfrutarlas, podrá estar en casa, pero no sale a disfrutar por la pandemia. ¿Algo que complementar rápidamente, profesor, al respecto? Sí, mire, si la empresa está autorizada para trabajar, ¿verdad? Es decir, está exceptuada. Esa empresa no tiene ninguna condición especial dentro del proceso cuarentenario, ¿verdad? Me refiero al tema relacionado con las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. Es decir, los programas de vacaciones y todo eso siguen funcionando. De hecho, una salvedad que hicimos, lo que devenguen los trabajadores durante ese proceso de trabajo de ellos, como eso sí es salario, eso sí va para las utilidades, porque eso es salario, esa acumulación de ingresos de carácter salarial para calcular sus utilidades. Si eso es así, pues también las vacaciones, que es una figura jurídica establecida en la ley, también opera de la misma manera, es decir, se aplica perfectamente bien. Donde no es posible aplicar el concepto o la figura de las vacaciones es cuando la empresa no está exceptuada, ¿verdad? Y está obligada a suspender la labor y en consecuencia suspende a los trabajadores, porque ya dijimos
que la medida de la suspensión suspende los efectos del contrato de trabajo y de la relación de trabajo, de manera que no hay prestación del servicio, ni pago del salario, ni existencia de beneficio. O sea, ahí no hay acumulación de vacaciones ni prestación de vacaciones, ni se puede inducir a los trabajadores a que, de hecho, mire, hay trabajadores que han renunciado, muy pocas veces muy pocos casos han visto, han renunciado en procesos de suspensión, y los organismos administrativos del trabajo no, al final, cuando se llega, si es que se llega ya, no aceptan eso porque en ese momento no existe, las condiciones de trabajo no existen porque el trabajador no existe en ese momento. Ese es el tema de eso. Muchas gracias, No sé si le profesor. quedó claro a la audiencia, a la Esperemos persona que que... sí. Eldi Esperemos que sí. Si Montero no, de la pues puede Cámara. llamarme, le puedo dar mi número y conversamos, no hay problema. Eldi Montero, de la Cámara de Comercio de Lara. Excelente la Ese es el disertación presidente. del colega Juan. Lamentablemente pude ingresar muy tarde. Pregunto, ¿tenemos nosotros o tendrá el gobierno alguna información relacionada con el aumento de la pandemia en los comercios? O más bien, ¿existe mayor crecimiento en las zonas de uso popular como mercados libres o en transportes populares? Lo que significaría que esta estrategia del 7x7 no funciona. ¿Qué opina al respecto, profesor? Bueno, caramba, eso, claro, no estaba previsto en esta charla, pero ya es una opinión de carácter muy personal, ¿no? Yo pienso que eh, las cifras que se están dando no se corresponden mucho con la realidad. Eso creo que es un decir muy y un convencimiento general. Y veo que sí, evidentemente, pues han aumentado los casos, no tanto en la provincia, en la capital pienso que se ha extendido mucho, y la razón de que los entes oficiales, en este caso el gobierno, esté condicionando a abrir la llave y cerrarla eventualmente con metodologías de 10x10, 4x4, 7x7, etcétera, es precisamente un poco para darle oxígeno a la economía, pero sabe que se le está yendo de las manos el proceso. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Sí ha crecido mucho el tema de los contagios. Muchas gracias, profesor. María Lo que sí Cuellar. creo, permíteme hacer una aclaratoria, sí creo que el sector empleador, los empleadores, sobre todo el sector comercio, ha sido muy, muy respetuoso, en su gran mayoría ha sido muy respetuoso de las exigencias por parte del Estado en este sentido. Podemos ver que las medidas de bioseguridad, de entrada, de permanencia en los sitios de ventas, en los negocios, se cumplen bastante bien. Los relajos que ha habido, por decirlo de alguna manera, o las excepciones que ha habido, porque se han relajado las condiciones, no son tanto por falta de control, sino por el público. Es lo que se observa, pues. Es lo que se observa. Muchas gracias, profesor. Okay. Jingles indica que le quedó muy claro el punto de las vacaciones, que Qué muchísimas gracias bueno, por su qué bueno. respuesta. Entonces Ajá, no me va a María llamar, Cuellar. está bien. Buenas Qué bueno. tardes, profesor. Muy, ¿Usted cree que el actuar de la situación laboral en Venezuela tiene condiciones humanas y solidarias únicamente por la forma en que se está bonificando al trabajador? ¿O es solo de sobrevivencia? No sé si entiende la pregunta. ¿Me la puedes parafrasear mejor? Repetimos por acá. ¿Cree Sí, usted que el actuar, indica ok, la que pregunta, sí. de la situación laboral en Venezuela tiene condiciones humanas y solidarias únicamente por la forma en que se está bonificando al trabajador? Se fue el volumen. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, ahorita sí la escucho. ¿Me está escuchando? Ok. Sí, sí.
el actuar de la situación laboral en Venezuela tiene condiciones humanas y solidarias únicamente por la forma en que se está bonificando al trabajador, o es nada A ver más si un asunto de sobrevivencia. yo creo que hay ambas cosas, ¿no? Yo creo que hay ambas cosas y le voy a decir por qué. Primero, lo que dijimos, ¿no? El mundo nos cambió a todos. El mundo nos cambió a todos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de comportamiento en la casa, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Y estamos en un proceso de adecuación, de adaptación a las nuevas medidas de convivencia en el mundo, ¿no? Lo que sí se observa es de que en la relación laboral, es decir, la relación que hay entre patrono y trabajador, todavía el cambio lo que hizo fue, si se quiere, pareciera que lo que hizo fue marcar más la diferencia. Es decir, el trabajador se puso más del lado de él, se distanció del empleador. Observo un poco eso, porque en vez de acercarse, como que se alejó. Estoy más fregado, gano menos, ahora me suspenden, resulta que tengo que ir a trabajar, no hay transporte, a veces no hay esto, lo otro, no me dan esto, el salario no me alcanza, la hiperinflación, etcétera. Es decir, el trabajador lo ve desde su punto de vista y el empleador también, porque ¿qué ve el empleador? Pues, vendo menos, con esta restricción eh, tan severa, mi negocio abre la mitad de las veces y la mitad de las veces que estoy abierto tengo que abrir en menos horas de las que había antes, de manera que tengo menos ingresos, ¿no? Entonces cada quien como que está pensando de su lado. Necesariamente vamos a tener que ser más, eh, mirar más con lupa la posición de la otra persona y ser más asertivo y aplicar mucho más ese término que es la asertividad para ubicarnos en la posición del otro si queremos sobrevivir. Hay una situación que es inagotable. Las empresas no van a tener, los empleadores con su negocio no van a tener todos los recursos para mantener una fuerza laboral constante si no están vendiendo. A mí me hicieron esta pregunta hace 5 meses cuando empezó el proceso de cuarentena. Y la recomendación que yo di en la Cámara de Comercio del Estado Lara, cuando me la hicieron, no me la hizo la institución como tal, sino algunos agremiados, yo le decía, bueno, yo lo que sugiero es, vamos a darle algunas ayudas a los trabajadores porque están suspendidos hasta donde los negocios lo permitan. Y yo me tomaba, aquí entre nos, yo me tomé la libertad de pensar, yo dije, 3 meses es más que suficiente para que se defina la situación. Pues mire cómo me equivoqué, ya van 5, casi 6 meses y las empresas siguen manteniendo su fuerza laboral. Claro, ha habido cierta flexibilización en el sentido que le han permitido abrir y vender algo, pero los negocios no son los mismos. Llegó el momento donde necesariamente va a haber que conformarse con ganar menos por parte de los empleadores y los trabajadores aceptar de que esos aumentos salariales que venían a cada rato ya no vengan tanto. Otra de las cosas que sugerimos, se me ocurre ahorita que no la dije, no sé por qué, debe ser que la traspapelé por ahí, es que también se está aplicando la medida de la dolarización de los salarios, de las compensaciones, de lo que es las remuneraciones. Y hay hay 3 maneras de hacerlo. Una, compensar con salario mixto, bolívares y divisas. Dólares, vamos a que no quiere ni yuan ni nada de esas cosas porque eso no son convertibles fácilmente. La gente quiere dólares, ¿verdad? Bolívares y dólares. Esa puede ser una fórmula. La otra es, que es la que más se utiliza, es la que recomiendo inclusive, es establecer los salarios en función de cuántos dólares son. Yo te garantizo, tú ganas $300 mensuales y yo te voy a garantizar, esto no tiene que ver nada con la cuarentena ni con la suspensión, pero sí tiene que ver con la inflación. Yo te garantizo esos mismos $300 en el tiempo, a pesar de que la devaluación se vaya dando. Eso también es conveniente. Y la otra es
el pago en productos, o sea, compensar con pagar, con cancelarle la compensación cada mes, darle una bolsa, una cajita o o un combo de productos, sobre todo relacionados con del uso del hogar, de comida y esas cosas, para que el trabajador pues tenga más holgura desde ese punto de vista. Y complementando la pregunta anterior, pues yo creo que las medidas que se están tomando están orientadas a esas dos cosas, de parte y parte. Es decir, las medidas que se están tomando es para que el trabajador entienda lo que está pasando y el patrono también, el empleador también. Necesariamente lo que recomiendo es que tanto trabajadores como empleadores vean la situación del otro, no del mismo, del otro, para ver cómo se acercan más las posiciones y puedan convivir de una manera más sana, más saludable y más armónica. Ese era el objetivo de esta. Muchas gracias, profesor. Y ya para finalizar, y con esto también, aparte de las reflexiones que acaba de hacer, le hago la siguiente pregunta que llega desde YouTube, de parte de Julio Alejandro Pérez, nuestro director de la Fundación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Conforme a la regulación venezolana, ¿qué cuidados de salud debe promover el patrono para evitar que el trabajador que se enferme de COVID-19, para evitar que el trabajador se enferme de COVID-19 en la sede de la empresa? Bueno, de eso ha habido bastantes medidas, bastante literatura publicada en las empresas, en las redes. Yo creo que el cuidado en el trabajo comienza en la casa. Pareciera una cuestión de carácter contradictorio, pero comienza en la casa. ¿Por qué razón? Porque no es solamente en el trabajo que tiene que tomar el trabajador las medidas que el patrono le exija o que el patrono establezca para que el trabajador las cumpla. También el trabajador, no tiene sentido que el patrono establezca una cantidad de normas, de equipos de bioseguridad, de implementos que son costosos. Esto ha encarecido mucho el producto y los servicios, y que después que el trabajador salga, pues incumpla todo eso y llegue a su casa en el trayecto en la calle hasta llegar a su casa, y en la misma casa, entonces no cumpla con todo eso y después tenga que repetirse. Yo creo que un problema de cultura, un problema de educación, que necesariamente vamos a tener que aprenderlo, y que el patrono tiene una grandísima responsabilidad desde el mismo momento que el trabajador está en su trabajo, pero también con charlas educativas, más que educativas, de sensibilización a ese cuidado que tiene que tener el trabajador, tanto en el trabajo como en su casa. Porque no se hace nada con que lo haga muy bien en el trabajo y después lo haga en la casa. Es lo que creo que debe hacer. Y insisto, comunicar, informar transparentemente, con decirle mucho a la gente lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, profesor, por su disertación, por las respuestas a las preguntas formuladas, por los comentarios y las reflexiones. Hay varios mensajes donde le agradecen infinitamente su ponencia y bueno, y envían sus felicitaciones. Bueno, no tenemos ya más nada que agregar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Profesor, si desea dar un último mensaje. Sí, claro, de saludo, permítame adelante. agradecerle, pues, claro, permítame agradecerle a todos ustedes, los organizadores, el que me hayan brindado la oportunidad de esta invitación y de dedicarme su tiempo en este espacio, y sobre todo porque permite de que esas ideas y esos conocimientos que uno pues humildemente y escasamente puede haber acumulado, los pueda transmitir siempre en función del bienestar de los demás, de las empresas, de los trabajadores, del conocimiento, de los estudiantes, de la población en general, porque en la medida que aprendamos más y que interactuemos más, yo no vengo a decir nada inventado por mí, ya la rueda la inventaron, pero nosotros también aprendemos, pero
satisface mucho el hecho de que uno se sienta útil por el hecho de que lo que podemos transmitir pues le llegó a la gente. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, sé que son muchos y ojalá nos veamos muy pronto. Profesor, me olvidé preguntarle, ¿algún medio para Mira, contactarlo que lo han solicitado aquí a través de los comentarios? claro, ¿Alguna mira, cuenta o correo? sí, correcto. Mi correo, yo tengo dos correos, vamos a dar el relacionado con mi empresa. Yo tengo una empresa de consultoría, se llama JC Consultorías, y su correo es jcconsultoresrh, jcconsultoresrh@gmail.com. Mi teléfono más 580414, ¿verdad? 351-8687, ¿verdad? Muy bien. Y Gracias, por estas dos profesor. vías, perfectamente. Muchísimas gracias. Recuerden que A ustedes. este video queda alojado en nuestro canal de YouTube, así que Qué aquellas bueno. personas que entraron un poco tarde, no pudieron ver la disertación completa, pueden inmediatamente que cerremos la videoconferencia, queda automáticamente allí alojado. Bueno, ya para Muchas gracias, Alba finalizar, Cristina. recuerden la recomendación actual, todavía en muchísimos países, es quédate en casa y cumple todas las medidas de prevención en caso de salir de casa. Y en este tiempo de contingencia, recuerden, Universitas está contigo. Y por ello te acompaña con videoconferencias gratuitas todas las semanas, todos los días de lunes a viernes, sobre diversos temas del mundo del derecho y otros temas también. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos sobre las videoconferencias para el resto de esta semana y para las próximas. Y si te gustó la videoconferencia del día de hoy, coméntalo por las redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Hasta pronto, que tengan una feliz tarde o una feliz noche donde quiera que se encuentren. Adiós. Igualmente, hasta luego. Gracias. Ajá.